Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy cambia el paisaje tras el COVID. El paisaje urbano. Este ambiente ha cambiado tras el COVID. Han cambiado las viviendas y han cambiado los locales comerciales. Y se ha movido el paradigma de una manera inesperada. Es cierto que en el caso de la vivienda, especialmente las viviendas particulares, los precios no se han hundido, porque ya lo habían hecho. En la crisis de 2008 a 2018 se desplomaron casi el 40%. Esta vez apenas han caído un 10%. Y además los hogares tenían posiciones financieras más sólidas. Pero sí hay dos efectos que en mercado de vivienda tenemos ya sobre la mesa con los informes del Banco de España. Hemos visto crecer esas viviendas, las viviendas que se buscan son viviendas más grandes, y hemos visto encarecerse las viviendas. Las que se buscan también se pagan a precio más caro. En castellano, han cambiado y dominado los compradores de vivienda más mayores y más ricos. Se está produciendo un cierto cambio en el paisaje de la vivienda en ciudad. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Con un desplome de las compraventas, con una caída de precios que ronda el 10%, pero con ciertos efectos que sí se dibujan ya en la etapa post-COVID. La compraventa de viviendas se frenó durante la pandemia y aunque se ha recuperado en los últimos meses todavía se encuentra por debajo de los niveles pre-COVID. Solo el año pasado el volumen de transacciones se situó un 18% por debajo del de 2019. El golpe ha afectado por igual a la vivienda nueva y a la usada, lo que refleja lo generalizado del shock. Pero el Banco de España advierte de dos fenómenos claros. Primero, se ha generalizado la demanda hacia viviendas de mayor tamaño y con espacios exteriores, lo que favorece la venta de vivienda nueva en cuanto que suelen ser satisfechos en mayor medida por esta, afirma el regulador. Hasta tal punto se ha acentuado este fenómeno que la compra de viviendas unifamiliares y la superficie por vivienda ha alcanzado máximos históricos en casi todas las modalidades y en todas las regiones. En segundo lugar, se ha producido una migración hacia zonas rurales desde el centro de las grandes ciudades y en términos de precio la vivienda nueva todavía se sitúa casi un 10% por debajo de su nivel máximo alcanzado en 2007. Así que lo que tenemos en términos de vivienda es casi un efecto mansión. Y un efecto mudanza. Ha aumentado el número de metros cuadrados de superficie por vivienda y el 80% de las capitales de provincia ha visto cómo se reduce su población en el año 2020. La población se va hacia las zonas periféricas, hacia el campo. Literalmente, dice el Banco de España, hay una reordenación desde los municipios más poblados hacia otros con menor densidad de población. Las viviendas unifamiliares marcan récord histórico. José García Montalvo, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Pompeu Fabra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos visto un récord de unifamiliares. ¿El mercado de la vivienda se ha hecho un mercado de la vivienda de más ricos? Bueno, la geografía inmobiliaria ha cambiado muchísimo por toda la cuestión del teletrabajo, por todas las cuestiones asociadas a gente que quiere pues algún espacio vital más grande. Esto ya se veía venir del pasado, ya se veían los tamaños cada vez más grandes en las afueras, donde es más barato comprar este tipo de tamaños y luego también pues con un cierto jardín, con un cierto sol, etcétera. Por lo tanto, eso es hacia donde se ha ido la demanda y evidentemente los unifamiliares cumplen bastante bien esta característica. Normalmente están a las afueras de las ciudades, normalmente suelen tener un jardín, suelen tener un tamaño también más grande y lo que se está viendo sobre todo es demanda de mejora. Y la demanda de mejora significa que el comprador pues es una persona de mayor edad, una persona que ya tiene un rol laboral muy consolidado, ya es una persona que, digamos, no está en un contrato temporal y acaba de empezar a trabajar y, por lo tanto, en cierta medida sí que estamos hablando de personas que tienen una capacidad adquisitiva superior, porque pensemos también que el tema de las hipotecas, pues bueno, no está fácil, el control de riesgos está bastante estricto en los bancos y por lo tanto solamente este tipo de personas con una capacidad económica, pues bueno, grande, tienen también esta posibilidad de conseguir hipotecas. El centro de las ciudades está quedando para poblaciones que no pueden permitirse otra cosa.
Bueno, yo no iría tan lejos como eso, ¿eh? Hay estudios en Estados Unidos que muestran que es verdad que los precios, a medida que va saliendo de las grandes ciudades, Boston, Nueva York, etcétera, van aumentando hasta 50 kilómetros, la tasa de crecimiento de los precios va aumentando hasta que te alejas 50 kilómetros, pero no perdamos de vista dos cosas. Primero, las ciudades respiran en el largo plazo, o sea, hemos tenido en el pasado situaciones de suburbanización donde la gente decidió dejar el centro y salir a las afueras, y luego otra respiración hacia adentro donde la gente volvió a decidir ir hacia el centro de las ciudades. Pensemos que la cuestión del teletrabajo aún está claro cuánto tiempo vamos a poder teletrabajar, ¿eh? Entonces, ahora estamos aún funcionando con la idea de que vamos a poder teletrabajar tanto como teletrabajamos en el pasado, pero yo creo que esto finalmente no va a ser así, y cuando veamos que a lo mejor pensábamos ir a trabajar 3 días a la semana o 2 días a la semana y vamos a tener que ir 4 días a la semana con los atascos en la entrada a la ciudad, etcétera, bueno, ya veremos qué acaba sucediendo. En estos momentos sí que es verdad que hay una cierta tendencia hacia las afueras, pero pensar, por ejemplo, que el centro de Barcelona o que el centro de Madrid se convertirán en zonas para gente con pocos recursos, bueno, es un poco aventurado en estos momentos. ¿Este nuevo patrón está aquí para quedarse o este nuevo patrón es pasajero? Bueno, este es el tema. Este patrón dependerá mucho de si se queda o no se queda, dependerá de hasta qué punto el teletrabajo cuaja como una forma habitual, normal, en la cual las empresas entienden que sus trabajadores se encuentran, ¿no? Tenemos ya muchas señales de que hay algunas empresas, incluso empresas de Internet, que están diciendo a sus trabajadores: tenéis que volver a las sedes. Por lo tanto, quizás las cosas, o sea, la tasa de teletrabajo que hemos visto en estos últimos meses, yo creo que esa no será estable en el largo plazo. Es verdad que será más alta que antes de que comenzara la pandemia, pero yo no creo que lleguemos, obviamente, a los niveles que hemos visto en estos últimos meses, porque en particular no está claro que el efecto sobre la productividad de este tipo de actividad en la distancia sea tan positivo como podría parecer. Pues José García Montalvo, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Esto es lo que tenemos y esa es la primera clave. Viviendas pendientes de un teletrabajo que ahora mismo está en el aire. El teletrabajo realmente tampoco parece que sea hermana, ¿eh? Nosotros lo utilizamos mucho y realmente es un poco la organización. Los trabajadores tienen dudas. De tu horario. Creo que trabajo casi de lunes a domingo. Tengo un niño pequeño de 2 años y poco. Y los políticos también. Vamos a establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad principal. De la experiencia que tenemos, de las utilidades del denominado teletrabajo, desde luego urgiría legislar también. El teletrabajo no puede ser esclavitud, que también tiene que haber. Así que esto es lo que tenemos en materia vivienda. Pero hoy el Banco de España completa la fotografía del parque inmobiliario también con locales comerciales. Y en esos locales también ha habido un cambio de patrón. Los precios se han hundido, literalmente. Han bajado un 8,8% en los locales, un 3,6% en las oficinas, porque también se han hundido las transacciones. La compraventa de locales se hundió un 60% durante el confinamiento y a día de hoy sigue un 33,8% por debajo de donde estaba. Y si en la vivienda ha habido ese efecto mansión, en locales comerciales ha habido un efecto mudanza. Empiezan a menguar las tiendas y empiezan a crecer los almacenes. Hay muchas compañías que están cerrando sus establecimientos y creando almacenes logísticos con los que vender online. Empieza a haber menos venta y empieza a haber más almacenaje. Así que se están produciendo, dice hoy el Banco de España, también cambios de paradigma en esos locales comerciales, Rafa. Según publica el Banco de España, esos efectos se han notado incluso en las llamadas zonas prime o más caras de las grandes ciudades. Según el informe del regulador bancario, la compraventa de locales comerciales acumula una caída del 33,8% a día de hoy con respecto a los niveles previos a la pandemia. Y como consecuencia de esa reducción de operaciones, se han abaratado también los precios, un 8,8% los de los locales y un 3,6% las oficinas. Por tipo de inmueble, efectivamente se produce un efecto mudanza. Las grandes empresas dejan
dejan de apostar por tener tiendas, especialmente en el centro de las ciudades, y prefieren almacenes para distribuir sus productos con la venta online. El resultado, la logística es la única parte del mercado inmobiliario con más visados de obra nueva que antes de la pandemia. Esos visados suben ya un 1%. Cuando comenzó toda esta pandemia, decíamos, hay caseros que han aprendido la lección de la crisis anterior. Esos caseros dijeron, no vamos a subirles los precios a nuestros inquilinos porque preferimos tener inquilinos de largo plazo que inquilinos que quiebran durante esta crisis. Y esa política la aplicó, por ejemplo, Merlin Properties. Consejero delegado de Merlin, Ismael Clemente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, ¿cómo estamos? ¿Cómo ha ido? Ustedes no han aumentado precios, es más, en algunas ocasiones lo han bajado, pero ha caído muchísimo negocio. Sí, claro. Obviamente las limitaciones al desplazamiento y a la reunión de personas pues han afectado a los centros comerciales. Nosotros desde el principio pues reaccionamos casi por un impulso moral. Oye, pues al tío que le cierren la tienda no le podemos, por orden gubernamental, no podemos cobrar la renta, y así pues lo ofrecimos a todos nuestros inquilinos. Eso nos ha ayudado a mantener la ocupación intacta y por otra parte ha mantenido pues unas tasas de esfuerzo razonables. Los inquilinos, cuando ya luego han podido abrir, han gozado de una serie de bonificaciones que les han equilibrado el impacto de la renta respecto del total de sus ventas, porque el impacto obviamente está afectado no solamente por el COVID, sino por el hecho de que también ha habido una fuerte subida del comercio online, como estabais diciendo hace un momento, como consecuencia de esta pandemia. En precio hemos visto caídas del 8,8% para los locales, dice hoy el Banco de España, del 3,6% para las oficinas. ¿Les cuadran? Sí, en oficinas quizás nosotros no, porque el producto que tenemos es un poquito más prime de la media. Entonces nosotros en oficinas hemos visto una cierta resistencia de los precios. Lo que sí que hemos tenido es un poquito de impacto en ocupación, que es normal, porque cuando se destruye empleo se destruye ocupación de oficinas. Eso siempre ocurre, pero no tanto en precios. En cuanto a los centros comerciales, cuadra completamente, es decir, no ha habido un ajuste de las rentas nominales, pero vía bonificaciones sí que estamos en esos niveles de menores rentas respecto de las anteriores a COVID. Y ahora cambiamos de paradigma, las tiendas empiezan a menguar, los almacenes empiezan a crecer. Bueno, todo quizás menos radical de lo que mucha gente quiere ver, pero sí que es verdad que la mayoría de los retailers están abriendo un canal online. El problema es que a casi todos ellos, a día de hoy, ese canal online les resulta irrentable. Entonces, como les resulta irrentable, porque hay un gasto de envío, un gasto de packaging, un gasto de recuperación de la mercancía de vuelta, un gasto de repackaging, normalmente en online casi todos los retailers pierden, excepto Amazon y no todos los trimestres, ¿no? Entonces, por eso, debido a eso, pues todavía mantienen las tiendas físicas. Y nosotros, por ejemplo, nos estamos encontrando sorpresivamente con que, bueno, pues la gente que ha ido, desapareciendo durante la pandemia, que ha habido una serie de retailers en los centros comerciales, pues entre un 3 y un 6% dependiendo del centro comercial, que ya no han podido continuar sus negocios, estamos reemplazando esos locales de forma razonable, rápida, con nuevos retailers o con expansiones de retailers existentes, porque la gente sigue queriendo vender en físico, que es donde tiene margen positivo. O sea, este cambio de paradigma no es permanente, esas tiendas van a volver, básicamente, dice. Sí, lo que digo básicamente es que habrá un momento en el que se reestabilizará todo. Es decir, esto se asemeja bastante a lo que ocurrió en el año 80 con la llegada del formato centro comercial. Si recuerdas, todos los alcaldes y todo el mundo estaba horrorizado porque pensaban que el comercio de calle se terminaban y que los centros comerciales iban a ser todo en todas las ciudades. Sin embargo, los centros comerciales solo han llegado a un 18-19% de cuota de comercio minorista y ahí se han estancado. Pues con el comercio online pasa lo mismo. Ahora representa un 10 y va a llegar a un 20 o un 25, a lo que tenga que llegar, y ahí también se estancará. Es decir, no todo va a ser comercio online. Pues consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, gracias por leer con nosotros hoy este paisaje urbano aquí en la SER. Gracias y un abrazo. Un abrazo para vosotros. Hasta ahora. El COVID nos deja un cambio en todo el mercado inmobiliario en las ciudades. Hay un cambio de paisaje urbano, hay un efecto mudanza en la vivienda, 80% de las ciudades pierden población, y en los locales comerciales. Empiezan a crecer los almacenes
empiezan a menguar las tiendas. Cambia el paisaje urbano tras el COVID. Hora 25 de los negocios, con Javier Ruiz. Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, lanzan hoy un mensaje al mercado. Se va a permitir que la inflación quede por encima del 2% durante cierto tiempo. El Banco Central Europeo lanza hoy un mensaje acomodaticio. No se van a endurecer las hipotecas ni los tipos. Hoy, en un día en el que el otro sonido en el mercado es este, el sonido de la campana de quien llega a bolsa. Hoy debuta en bolsa Llorente y Cuenca en BME Growth. Así que hoy se sienta a esta mesa quien ha pulsado esa campana, socio fundador, presidente de Llorente y Cuenca, José Antonio Llorente. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues buenas noches. Con cierto champán, ¿no? 49% de subida, han cerrado ustedes ganando un 32%. En fin, a esto le llama a uno empezar bien. Hemos empezado muy bien, diría yo, sí, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento de la respuesta del mercado y de cómo los inversores valoran el proyecto de YIC, un proyecto que es de largo plazo, que no acaba hoy, que no va a acabar mañana tampoco, y con el que queremos duplicar el tamaño de nuestra compañía en los próximos 4 años. Esa es la clave. Salen ustedes a bolsa para salir ustedes a comprar después. ¿Esto va de compras corporativas después? Sí, en una parte sí. Otra parte muy importante son también inversiones que hoy en día son imprescindibles en tecnología, en innovación, en tratar de averiguar qué viene y desarrollar soluciones que se adapten a los nuevos tiempos y que inevitablemente tienen una base tecnológica, tecnologías exponenciales. En toda esa gama hay que invertir, hay que estar despierto, hay que ensayar soluciones, algunas funcionan, otras no. Para eso queremos el dinero. ¿Qué van a comprar? ¿Qué va a haber? ¿Fusiones en el sector? Bueno, nosotros en nuestra agenda estratégica vemos con mucho interés negocios de comunicación que tengan base tecnológica. Acabamos de comprar una empresa en España que se llama Apache Digital, especializada en marketing digital y lo que llamamos performance. Vamos a querer seguir haciendo ese tipo de compras en América Latina. También estamos muy interesados en la creatividad, que está convirtiéndose en un factor esencial de la comunicación. Hay mucho ruido, hay mucha oferta de contenidos y realmente los que tienen eficacia son aquellos que consiguen la atención de las audiencias. Entonces, tecnología, creatividad y nuestros mercados, España, México, Brasil, Estados Unidos, como prioridades. ¿Tienen tamaño? ¿Tienen tamaño para hacerlo? Se lo digo porque no les ha ido mal el año, siendo año de pandemia, un 12% de crecimiento, 44 millones en ingresos, pero netos poco más de 8 millones de beneficios. Y le vuelvo a decir, ¿tienen ustedes tamaño para hacer esas compras? Bueno, yo creo que sí. Tenemos tamaño para hacer las compras que podemos hacer. Pero duplicar el tamaño de la compañía en 4 años no es poco, ¿eh? Y eso es lo que queremos hacer. O sea, las adquisiciones que tenemos ahora en curso para esta primera ronda, hemos captado 10 millones del mercado, tenemos una buena generación de caja. Ese dinero lo queremos invertir en el negocio. Da para mucho, si lo hacemos con inteligencia, para bastante más que mucho, ¿no? Le he preguntado por la acción, le he preguntado un poco por la compañía. Permítame que se lo pregunte así de francamente. ¿Y con la bolsa cómo está? Con las volatilidades que tiene, ¿se han vuelto ustedes locos? ¿Salen ustedes a una bolsa altamente peligrosa? Pues yo creo que no, incluso yo creo que me calificaría como gestor más bien prudente y conservador, pero vivimos en un mundo de incertidumbre. Los empresarios no tenemos garantizado nada, tenemos que aguzar la inteligencia, afinar el oído, entender qué pasa, qué viene, hacerlo muy bien. No tenemos clientes que
confirman su confianza en nosotros a medida que nosotros vamos cumpliendo nuestros resultados. ¿No le da miedo a usted la volatilidad bursátil? No me da miedo. Consideramos que es algo que viene con los tiempos. Acabamos el 2019 pensando que vivíamos en un mundo maravilloso y llegó la pandemia del COVID. Hemos tenido que trabajar con la pandemia y JIC no es la única compañía que ha trabajado con la pandemia, no es la única que lo ha hecho bien o muy bien, ha habido muchas más. Tenemos un muy buen tejido empresarial. ¿Qué viene en el futuro? Pues no sé, pues vendrán cosas buenas, vendrán cosas malas, vendrán cosas regulares. Nosotros tenemos la obligación de estar preparados para todas ellas. Hemos visto acción, compañía, mercado. Permítame que cierre preguntándole por el sector. ¿Por qué? Están ustedes, Llorente y Cuenca, JIC, está Creab, Atrevia, como 2, 3, 4 grandes compañías grandes. Hay compañías de tamaño mediano, está R, la de su antiguo socio, Iván Redondo, está Acento, la de José Blanco, y empieza a dar la sensación de que en estas cuestiones de políticas públicas hay una saturación. Hay menos mercado que firmas, hay demasiada firma ya. Yo creo que no, yo creo que hay espacio para unas cuantas más y también espacio para la concentración. El de la actividad de influencia pública es solo una de las ramas de actividad que tiene JIC. Hacemos otras 25 cosas diferentes. Yo creo que cuando hablamos del sector, lo más relevante para mí es darse cuenta, yo me doy cuenta, de que estamos en una actividad muy valorada por el mercado. Los empresarios, los directivos empresariales, los dirigentes políticos, los responsables de las instituciones tienen muy claro que la comunicación es un factor esencial para tener éxito en el mundo de hoy. Saber entender la sociedad, saber leer qué quiere la gente, saber explicar cuál es tu punto de vista y hacerlo con las reglas de hoy, de la sociedad moderna, digital, interconectada, es fundamental para tener éxito. Nosotros nos dedicamos a eso, a que la gente tenga éxito. Pero con tantos nombres, ¿no va a haber víctimas por el camino? ¿Habrá adquisiciones? Yo creo que debería haber fusiones, no debería haber víctimas, porque las fusiones se pueden hacer sin víctimas, pero las fusiones en mi sector no son tan sencillas, porque normalmente el sector mío es un sector de empresas con proyectos que son más personales. Las fusiones requieren de que funcione la química, y los liderazgos son un mal enemigo de la fusión de equipos, ¿no? Y bueno, ese es un territorio para aprender. Nuestra firma creo que está bien preparada para eso, porque tiene en su ADN ese modelo de partnership que nos ha ayudado a ser grandes, ¿no? Empezamos siendo 2 socios, hoy en día somos 20 y probablemente en un año seremos 30. Creo que esa idea de que hay que tener cada vez menos para tener más, hay que ser cada vez menos para ser más, hay que ser menos relevante para ser más importante como grupo, en la que el grupo y el colectivo es más importante que los individuos, yo creo que esa idea es ganadora, pero no es fácil de ejecutar y llevar a cabo en todos los casos, ¿no? Pues socio fundador, presidente de Llorente y Cuenca, José Antonio Llorente, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Bienvenidos al mercado, bienvenidos a la bolsa. Gracias y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.